Señor, sí te alabamos que en esta tierra tú tienes un recobro. Señor, y en este recobro tú has estado hablando a nosotros a través de los años. Te agradecemos por tu oráculo. Señor, sí te agradecemos aún más que aún tú no solamente nos has cargado, pero también el Espíritu, Señor, el Espíritu que da vida. Señor, el Espíritu consumado. Señor, el Espíritu el cual está con nosotros y el cual está entre nosotros. Señor, confiamos en ti. Señor, te agradecemos por tu palabra y te alabamos por tu Espíritu. Señor, te estamos viendo a ti para que tú, Señor, hagas la unidad con nosotros tan real esta noche. Señor, habla con nosotros y habla en nuestro hablar. Señor, sé un espíritu. Señor, no somos nada. Señor, y no tenemos nada. Y no estamos buscando nada. Señor, tú eres el todo en todo para nosotros. Señor, fortalécenos y sosténnos. Te alabamos por todo el tiempo. Amén. Pues lo siento, todavía tengo que sentarme para poder hablar a ustedes. Pues esto no es de tan buenas maneras, ¿verdad? De tan buena educación, pero me siento de alguna manera libre de hablar tal revelación más elevada. El estar parado ahí para hablar, pues no es tan confortable. Pues me siento más libre y más confortable, pues no hablando a ustedes, pero más bien platicando a ustedes por el leerles el bosquejo, el cual yo creo está en sus manos, en las manos de todos ustedes, ¿verdad? ¿Qué si hacemos esto? O les propongo esto. Yo les pediría que lean todo el bosquejo antes de nuestra charla o nuestra plática. ¿Qué de esto? Vamos a hacerlo así, secciones por esta sección. La primera sección está aquí, la del principio, ¿verdad? Sección tras sección. Llegan así hasta el final, empezando con la sección de aquí. Está bien. No hay regulación. Si usted quiere leer por usted mismo, trate de hacerlo. Hay completa libertad, no hay ataduras, no hay regulaciones. ¿Sienten así? Pareciera que ustedes estuvieran atados. Parece que están en una clase de ataduras. Yo ya he sido liberado, ¿verdad? Pues mejor es que leamos. La cristalización del Evangelio de Dios en la epístola a los Romanos. Mensaje 1. El centro del Evangelio de Dios, el Dios hombre, Jesucristo. La esencia de la persona del Dios hombre, Jesucristo. Número 1. Introducción. El tema del libro de Romanos es el Evangelio de Dios. Todo el libro es el Evangelio, las buenas nuevas de cosas buenas de Dios para los hombres en su totalidad. Desde el capítulo 1, que trata de la persona del Dios hombre Jesucristo y de la justicia de Dios, el capítulo 16, que trata de las iglesias locales como la expresión del cuerpo de Cristo. Este evangelio trata del hombre Jesucristo. Por tanto, el Dios hombre Jesucristo es el centro de las buenas nuevas de cosas buenas de Dios para los hombres. La base de la cristalización en nuestro uso es la esencia. Número 2. El centro del Evangelio de Dios, hombre Jesucristo. La persona del Dios hombre Jesucristo.
la simiente de David en su humanidad, una simiente que pertenece a la vieja creación, el viejo hombre que hizo Dios, implica la encarnación de Cristo en semejanza de la carne, la semejanza de la carne de pecado, pero sin el pecado, la estructura, el cuerpo de su carne, del Dios hombre Jesucristo, Satanás y el pecado que está en nuestra naturaleza, tiene una relación con esta carne. El mundo tiene una relación con esta carne por medio de Satanás, el gobernante del mundo. La simiente de David será hecha hijo en su humanidad, será hecha, designada, el Hijo de Dios. Esto es para el cumplimiento de la profecía en la tipología de 2 de Samuel 7, del 12 al 14. El Hijo de Dios, designado en su humanidad, en poder según el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad es la divinidad que está en la simiente de David, un hombre, un ser humano. Surge la resurrección, la consumación del Dios triuno procesado, hecho el Hijo primogénito de Dios. Cristo era el Hijo unigénito de Dios antes de su encarnación, porque solo tenía la divinidad y no la humanidad. Jesucristo viene a ser el Hijo primogénito de Dios en resurrección, al ser elevada la humanidad que Dios creó, la cual constaba tanto de lo divino como de lo humano. Los creyentes regenerados, por tener la humanidad y la divinidad, serán conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Así que la persona de Dios hombre, Jesucristo, implica la intención que Dios tuvo en su evangelio, a saber, Él, como el único Dios, quiere ser un hombre para que el hombre caído, que Él redimió, pueda ser sus muchos hijos, hechos iguales a Dios en vida y en naturaleza, pero no en deidad. Pues yo siento muy bien. Yo sí creo que después de la lectura, todos ya lo han obtenido, ya lo han ganado. ¿Acaso todavía me necesitan? No, no creo. Yo les necesito a ustedes. La cristalización. Me gusta esta palabra. En este término del entrenamiento, pues sí tengo esta carga de cristalizar el libro de Romanos. Romanos, entre los cristianos, es un libro muy, muy común. Aún yo mismo he expuesto este libro en las congregaciones un buen número de veces. Pues finalmente, todos ustedes saben, pues ya tuve el estudio vida de Romanos en el primer año de estos entrenamientos anuales. Esto fue exactamente hace 20 años. Todos estos estudios han sido impresos en el blanco y negro. Y ustedes pueden obtener una copia del estudio vida de Romanos. Y aún así, todavía siento algo todavía está escondido ahí. Y estas cosas son las esencias intrínsecas de la economía, de la revelación divina de Dios en las epístolas a los romanos. Así que esta noche, pues no hablaré a ustedes
no les hablaré a ustedes, pero pues simplemente les leería lo que ya he preparado por escrito. Y ustedes deben de saber, he preparado estos bosquejos por completo, no en una manera ligera, pero por la manera. Quisiera verificar con todos ustedes. ¿Todos me pueden escuchar? ¿Sí, en verdad me pueden escuchar? Dicho sea de paso, ¿me pueden escuchar? Todos, ¿verdad? Ok, está bien. Y todavía confío en el sistema de las cintas de la grabación, los cuales me van a ayudar con el sonido. Bueno, el libro de Romanos es un libro acerca del Evangelio de Dios. No piensen que solo los primeros 4 capítulos en la justificación por fe, que esto simplemente es el Evangelio de Dios. No, no piensen de esta manera. Esto es muy superficial. Y deben darse cuenta que cada capítulo, en lo concerniente a cualquier cosa en este libro, es parte del Evangelio de Dios. ¿Saben? Cuando lleguemos al capítulo 12, ahí el cuerpo de Cristo es primeramente mencionado en el Nuevo Testamento. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo nunca había sido mencionado en los 4 evangelios o en los hechos. Pero Romanos toma la delantera en usar este término extraordinario, el cuerpo de Cristo. Luego, en los últimos 5 capítulos del libro, empezando desde el capítulo 12 con el cuerpo de Cristo, hasta el capítulo 16 con las iglesias locales, para la comunión y la comunicación del cuerpo de Cristo. Las iglesias locales son para la comunión y la comunicación del cuerpo de Cristo. No piensen que las iglesias locales son un lado, pues, de cierto asunto y que el cuerpo de Cristo es otro aspecto, otro lado. No, no piensen de esta manera. Usted debe de pensar, estos dos lados son una entidad. Todos se refieren a la misma cosa. El cuerpo de Cristo es único en el universo, pero necesita la expresión en la tierra. Y esta expresión en la tierra son las iglesias locales. Las iglesias locales son el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es las iglesias locales, ¿verdad? Así como el hermano Lee es W. Lee. W. Lee es el hermano Lee, ¿verdad? Bueno, pues es mucho decir esto. Bueno, pero más adelante consideraremos el cuerpo de Cristo como el mismo organismo del Dios triuno, y las iglesias locales son la comunión y la comunicación del cuerpo de Cristo. En lo concerniente a esto, usted tiene que esperar hasta
yo creo que hasta noviembre o diciembre va a escuchar esto. Déjenme decirles, ya he terminado 10 bosquejos, cubriendo los, los primeros 8 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 8. Para cubrir estos 8 capítulos, la primera parte del libro, necesito 10 mensajes. Los bosquejos ya están impresos, ya están listos. Si usted pudiera llamar una conferencia por 10 días, entonces lo terminaríamos. Luego, todavía tendríamos otros 6 mensajes para cubrir la segunda mitad, del 9 al 16, perdón. ¿Verdad? Ustedes no los perderán, porque ahora están aquí en un término muy largo, son 17 semanas. Ustedes son tan bendecidos que escogieron este término para estar aquí, ¿verdad? Ahora, pues es mejor que leamos. Primeramente, pues charlaría con ustedes o hablaría con ustedes concerniente al centro del Evangelio de Dios. ¿Cuál es el centro? Cuando yo era joven, se me dijo que el libro de Romanos es un libro principalmente diciéndonos que la justificación es por la fe. De esta manera, el centro del libro de Romanos debe ser la justificación por fe. Pero esta noche yo les diría, no. La justificación por fe es nada más una pequeña partecita y la parte inicial de la revelación divina. Es como después de que usted lee, usted lee todas las letras, las 26 letras de la A a la Z, a usted se le enseña un muchacho, un gato, una gallina. Justificación por la fe es como hablar de la gallina o el pollo. No, es profundo. Es la iniciación. Luego, entonces, ¿cuál es el centro? El centro del libro de Romanos, el cual es sobre el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el centro? Lo tiene aquí. El centro es una persona. La persona más maravillosa en todo el universo. Y una persona ilimitada. Toda inclusiva y toda extensiva. Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 se nos dice que esta persona toda inclusiva y extensiva llena todo en todo en el universo. Considérenlo. Deben de saber las medidas del universo no tienen final, no tienen fin. Díganme, ¿acaso usted me podría decir qué tan grande es el universo? ¿Qué tan grande? Nadie nos podría decir. En este universo, ¿cuántas cosas me podrían decir? Pero Efesios capítulo 1, el versículo 23 nos dice que Cristo es aquel que llena todo en todo.
Tal persona es el centro del Evangelio de Dios. Está bien. Esta persona es principalmente de dos aspectos. Primeramente, su persona. Segundo, su obra. El Nuevo Testamento entero nos revela a Cristo Jesús en estos dos aspectos, en su persona y en su obra, ¿verdad? Ahora, este mensaje es acerca de su persona. Así que aquí dice, este mensaje es acerca de la esencia de la persona del Dios hombre Jesucristo. La esencia. Estoy aquí sentado enfrente de ustedes. Todos ustedes han escuchado, han escuchado mi hablar por tantos años. Así como el hermano Francis. Él ha estado escuchándome hablar. Hoy son exactamente 30 años. ¿Estoy cierto, hermano Francis? Son 30 años. Pero hermano Francis, podría preguntarte, ¿sabe usted, me conoce usted a mí esencialmente? ¿Conoce usted cuál es la esencia de este hermano Lee? Dígame. ¿Quién conoce la esencia de Martha Ball, la hermana, la esposa de Francis Ball? ¿Quién conoce? Yo sí creo que si hay alguna persona en esta tierra que conozca a la hermana, la esencia de la hermana Martha Ball, pues seguramente debe ser Francis Ball. Ahora ustedes saben, ya conocen la esencia. Cualquier cosa es una clase de un metal, ¿verdad? Un metal cualquier asunto tiene la apariencia externa y dentro de la apariencia está el elemento interno o interior, ¿verdad? Y dentro del elemento está la esencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la esencia? La esencia de la persona de Jesucristo. Esta noche la vamos a ver. Yo he permanecido o he dedicado más de 60 años a estudiar este libro. Esto fue, y todavía es, mi cosa favorita o mi tema favorito en la Biblia, Romanos. Romanos, me gusta mucho. Hasta aún más de 60 años, de estudio, por la misericordia y gracia del Señor, les puedo decir por hecho que el Señor me ha mostrado la esencia de la persona de Jesucristo. ¿Saben? A fin de conocer la esencia de la naranja, usted tiene que abrirla, ¿verdad? Desde ahí la piel, de la cáscara al contenido. Ahí pues primeramente usted puede ver el elemento. Luego
dentro del elemento, usted tiene la esencia. Es la misma esencia de la naranja la que nos nutre. ¿Estoy en lo cierto? Ahora Jesucristo es famoso en esta tierra, pues donde quiera, cualquier persona casi conoce o sabe, conoce a Jesucristo o sabe de Jesucristo, pero ¿quién conoce la esencia de Jesucristo? Bueno, los cristianos pueden decir, yo sé, Jesucristo es simplemente Dios llegando a ser hombre. Así que Él es un Dios hombre. Bueno, aún entre millones de cristianos, no les podrían decir que Jesucristo es un Dios hombre. Pero aquí hay uno que puede decirles que Jesucristo es un Dios hombre. ¿Acaso esto no es bueno? ¿Pero acaso han obtenido la esencia? ¿Han obtenido la esencia? ¿Cuál es la esencia de este Dios hombre? ¿Cuál es la esencia de este Dios hombre? Él es ambos. Él es Dios y hombre, ¿verdad? Él primeramente era Dios y ahora Él es no solamente Dios solamente, pero ahora es Dios y hombre. Él es ambos, Dios y hombre. Así que Él es llamado el Dios hombre. Hubo hace más de 60 años cuando yo leí un libro y ese libro usaba el término Dios hombre. Eso fue pues muy fresco para mí. Yo estaba ahí con la Asamblea de los Hermanos por muchos años. Yo escuché cientos de mensajes, pero ninguno me dijo que Jesucristo es el Dios hombre. La Asamblea de los Hermanos me enseñaron que Jesucristo es nuestro Dios y que un día Él vino a ser un hombre. Ellos me enseñaron esto, pero nunca me dijeron que este Jesucristo, el cual es Dios llegando a ser hombre, es un Dios hombre. La primera vez que leí tal libro, yo estuve tan excitado, Dios hombre, pero más tarde yo preguntaría, ¿cuál es la esencia de este Dios hombre? ¿Cuál es la esencia de Cristo siendo Dios? ¿Cuál es la esencia de Cristo siendo un hombre? ¿Verdad? Bueno, en Romanos, el apóstol maravilloso, Pablo, él tan solo usa como 3 versículos. Hermano Dan, podría leernos a todos nosotros en lo concerniente a el Evangelio de Dios. No sé. Concerniente a acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo,
que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos versículos? 2 versículos. Léalos nuevamente. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Por favor, léanlo todos. Por favor, léanlo todos. Romanos capítulo 1, versos 3 y 4, hermanos. Sean impresionados al leerlos, hermanos. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Cuando yo era joven, amando este libro, yo leí a través de estos versículos, vez tras vez tras vez, y no pude entenderlos. Tan solo podía saber la simiente de David, el Hijo de Dios. Todo el resto, pues yo no sabía de qué estaban hablando. Luego más adelante aprendí, poco a poquito, año tras año, aprendí. Hasta hace 20 años, yo tuve el estudio de vida de Romanos. En el entrenamiento de verano y definí todas estas frases, todos los términos y frases, yo las definí. Y ahora ustedes ya tienen la versión de recobro, ¿verdad? La versión de recobro está llena de notas. Vean ahí cuántas notas, ¿verdad? Acerca de la simiente de David ustedes tienen la nota. En el Hijo de Dios también tienen la nota, ¿verdad? Nota tras nota, ¿verdad? Está bien. Aún ustedes pueden leer estos 2 versículos y leer las notas 10 veces. Después de leerlas, yo no creo que ustedes puedan agarrar algo. ¿Cuál es cuál? ¿Qué es qué? Les digo, estos 2 versículos acerca de Cristo en una manera muy, muy, muy esencial. Estos 2 versos tocan la esencia de la persona de Cristo. Así que esta noche, usted tiene que atesorarlos. Ahora, estamos tocando la esencia de la persona de Cristo. Y la persona de Cristo es también de 2 aspectos. Cristo, como el Dios hombre, es ambos, divino y humano. ¿Verdad? Él es ambos, divino y humano, porque Él es ambos, Dios y hombre. Dios es divino y el hombre es humano. Así que en esta sola persona usted tiene la divinidad y la humanidad. Y estos 2, divinidad y humanidad, mezclados juntos como una sola persona. Así que debe usted de ver, o debemos de ver, estos 2 ¿qué? Estos 2 aspectos de la persona de Cristo. Esto es que Él es divino y que Él es humano. Aquí primeramente, vengamos a ver
la humanidad de Cristo. En la humanidad, como una persona humana, Él era la simiente de David. David era casi el primer rey de Israel, ¿verdad? Él fue uno de los antecesores de Cristo, ancestro de Cristo. Así que en la Biblia sí hay una genealogía de Cristo. Y ahí, en Mateo capítulo 1, llama a Cristo primeramente el hijo de Abraham y luego el hijo de David. El hijo significa la simiente y la simiente es un hijo. Así que la simiente de David se refiere a Cristo, a la humanidad de Cristo. Está bien. El tiempo ya casi se nos ha acabado. ¿Qué debo de hacer? Pues tan solo voy a leer la introducción. Letra minúscula A, el tema del libro de Romanos es el Evangelio de Dios. Todo el libro es el Evangelio, las cosas nuevas del capítulo 16 que trata de las iglesias locales como la expresión del cuerpo de Cristo, es el Evangelio. Las buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas de Dios al hombre en su completación. Ningún otro libro presenta o nos presenta a nosotros el Evangelio de Dios tan completo, pero Romanos lo hace. Número 2 pequeño. Este Evangelio trata del Dios hombre Jesucristo. Por tanto, el Dios hombre Jesucristo es el centro de las buenas nuevas, de cosas buenas de Dios para el hombre. Cuando nosotros usamos la palabra cristalización, o en nuestro uso, es basado sobre la esencia, estamos hablando de la esencia. La cristalización es la esencia. Número Romanos 2. El centro del Evangelio de Dios, Jesucristo, el Dios hombre. Primeramente, la persona del Dios hombre Jesucristo. Número 1, la simiente de David. Ahora, estamos tocando la esencia, ¿verdad? La simiente de David, David en su humanidad. Número 1 ahí. Una simiente humana. Cristo, como la simiente de David, es una simiente humana que pertenece a la vieja creación, el viejo hombre que hizo Dios. Cristo, como la simiente de David, como un hombre, pertenece a la antigua creación de Dios, o a la vieja creación de Dios. Esto también indica el viejo hombre, así que en la esencia de la persona de Cristo, en su humanidad, las primeras dos cosas deben de recordar. Cristo es de la vieja creación y Cristo es del viejo hombre. ¿Pueden recordar esto? ¿Algunas veces usted ha escuchado esto? Si yo digo que Cristo es de la nueva creación de Dios, que Él es un nuevo hombre, pues todos dirían aleluya. Pero esta noche les voy a impresionar. La esencia de Cristo es primeramente que Él pertenece a la vieja creación.
Él es uno del viejo hombre. Y este número 2 dice, implica la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo le trajo abajo. Él era Dios. Él era el Dios de gloria. Pero su encarnación le trajo de el Dios en gloria a un hombre aquí abajo. Y no solamente ahí abajo, pero abajo hasta lo más bajo. No a un hombre nuevo, pero a un hombre viejo. No para ser parte de la vieja creación, pero de la nueva creación, perdón, pero parte de la vieja creación de Dios. Pero estos puntos de la esencia son asuntos de la esencia de la persona de Cristo. Número 3 dice, en la semejanza de la carne. La vieja creación, el viejo hombre, la vieja carne. La carne de pecado, vaya. En la semejanza. Cristo es en la carne, pero su carne es simplemente la semejanza. Su carne es simplemente la semejanza de la carne, pero sin pecado. Todo esto son los puntos particulares de la esencia de la persona de Cristo. Número 4, la estructura, el cuerpo de su carne, del Dios hombre Jesucristo. La carne, pues es simplemente la estructura, el cuerpo de su carne. Ahora, el número 5, tiene ya 3 puntos, ¿verdad? Cristo pertenece a la vieja creación. Cristo es un viejo hombre y Cristo tiene la carne. Aún sin el pecado en ella, pero todavía tiene su semejanza. Es la estructura. Así que si usted vio a Cristo en lo externo, en la estructura, no era tan excelente. En la vieja creación, parte de la vieja creación y del viejo hombre con la carne. Las 3, ¿verdad? Más estas otras 3, más otras 3. Y estas son, los últimos 3, son que Satanás y el pecado que está en nuestra naturaleza, pecado interior, que tiene una relación con esta carne. Satanás indujo al hombre a cometer pecado. Y es por esto que él infunde al hombre con su naturaleza pecaminosa, el cual es pecado. El pecado. Lean Romanos 7 y usted puede ver que en nuestra carne el pecado mora. En nuestra carne hay algo que es condenado por Dios, lo cual es el pecado. Y el pecado viene de Satanás. El pecado aún podemos llamarle la naturaleza de Satanás. ¿Ven? Pues puesto que el pecado ahora está en nuestra carne, Satanás está
conectado con el pecado. Y ambos son, Satanás y el pecado, están envueltos con la carne, aún con la carne de Cristo. Tienen que leer todas las referencias. Mañana, en su estudio, deben leer todas las referencias cuidadosamente. Número 6 pequeño. Dice Satanás, el mundo, y luego tenemos el ambiente del mundo. El mundo que tiene una relación con esta carne. Bueno, la simiente de David, esta simiente, ¿es algo bueno? Díganme. No hay nada bueno. Esta simiente es de la vieja creación. Esta simiente es un viejo hombre. Esta simiente tiene la carne. Y con esta carne, Satanás y el pecado y el mundo, todos están envueltos. ¿Le gusta a usted ser tal persona? Díganme. No, dicen los hermanos. Sí, pero Jesús, como la simiente de David, es tal persona. Y esta simiente de David, en su humanidad, ¿es una buena humanidad o no? Díganlo. ¿Es una humanidad buena? No, responden los hermanos, no. ¿Es la humanidad de la vieja creación o la humanidad la cual es el viejo hombre? Una humanidad que tiene la carne y por dentro esta carne está el Satanás, el pecado y el mundo. Todos están envueltos. Tal humanidad, pues a mí no me gusta. Así que, ¿qué? Así que esta simiente de David en su humanidad es para ser hijificada o ser hecha, ser designada hija de Dios. Jesucristo, o Jesús, perdón, en su humanidad, en esa parte, no era hijo de Dios, ¿verdad? No era, él era de la vieja creación, del viejo hombre, de la carne, la cual está muerta con el pecado, el mundo y el Satanás, el pecado del mundo, ¿verdad? Así que esta parte tenía que ser hijificada, designada, para que pudiera llegar a ser hija de Dios, hijo de Dios. Pues es muy difícil decirles qué significa esta palabra ser designada en versículo 4 de capítulo 1. Decir hijificada, eso significa el ser hecho hijo, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser designada? Les digo. Aquí pues tenemos una persona maravillosa. Él tiene dos partes. La parte del hombre y la parte de Dios. La parte de Dios. La parte del hombre es humana. La parte de Dios es divina. La parte humana es por completo pues no buena. Y la parte divina es maravillosa. Ahora, ¿cómo podría usted hacer esta pobre parte humana una parte del Hijo de Dios? Respondan ustedes. Más tarde lo veremos. Es
en su resurrección que Cristo ha hecho su humanidad divinidad. Su resurrección elevó la humanidad de Jesús hasta el nivel de la divinidad. ¿Me pueden seguir? Aquí está la esencia de la persona de Cristo. Esto es muy, muy profundo. La divinidad de Jesús tiene el poder divino y el elemento divino para hacer a la humanidad de Jesús divina. ¿Lo han obtenido? Esto es el designar. Esto es hijificar. Está bien. Letra minúscula C. Esto es el cumplimiento de la profecía en la tipología en 2 Samuel 7, versículos del 12 al 14. Está bien. Esto es la simiente de David, como la humanidad de Jesucristo. Ahora venimos al número 2, pequeño, el Hijo de Dios. Esto es la parte divina de Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Letra minúscula A, designado en su humanidad. Él era, o él fue, el Hijo del Hombre, tan bajo y tan pobre. ¿Cómo es que él podría ser el Hijo de Dios? ¿Verdad? Tan elevado. Pues fue por el ser designado. ¿Designado en qué? En resurrección. Más adelante lo veremos. Letra minúscula B. Esta designación es en poder según el Espíritu de Santidad. Y el Espíritu de Santidad, ¿verdad? Letra C es la divinidad. Este Espíritu de Santidad es la divinidad o su divinidad. Ya les doy aquí Romanos capítulo 9 versículo 5 para mostrarles que Cristo es Dios y Él tiene la divinidad que está en la simiente de David. El Espíritu de Santidad es la divinidad que está en la simiente de David, la divinidad en la humanidad. Y la simiente de David es un hombre, un ser humano. Está bien, ahora letra minúscula D. Surge de la resurrección. Bye. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es la consumación del Dios triuno procesado. Deben de saber que la resurrección no es solamente algo, es una persona. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección. La resurrección, yo sé, en este salón, ninguno de ustedes en el pasado consideró que la resurrección o la resurrección de Jesús, que es el Dios triuno, consumado, ¿verdad? No, el Dios triuno en la eternidad era el Dios triuno, simplemente, solo divino. Pero Él fue procesado a través de la encarnación, a través del vivir humano, la muerte y la resurrección. Luego Él fue consumado para ser
para ser Dios, no solamente divino, pero también humano. No un Dios ah, que nunca pasaría por la humanidad a través de la muerte, pero ahora Él pasó por todos estos procesos de la encarnación, vivir humano y muerte, y en resurrección. Él llegó a ser el Dios triuno consumado, el cual es simplemente la resurrección misma, ¿verdad? Surge de la resurrección, la cual es la consumación del Dios triuno procesado para ser hecho el Hijo primogénito de Dios, sí, ser el Hijo de Dios, pero no solamente el único, pero el primogénito Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, pero ahora este Hijo de Dios es diferente de lo que era el Hijo de Dios. Cuando este Hijo de Dios era el Hijo unigénito, Hijo de Dios, Él tan solo tenía divinidad. Pero ahora Él tiene su humanidad. Y su humanidad ha sido hecha divina para llegar a ser una parte de Él como el Hijo de Dios. Así que ahora este Hijo de Dios es diferente. Y este Hijo de Dios es el primogénito. Luego, el Hijo primogénito indica que muchos hijos les han de seguir. Si fuera solamente un hijo, usted nunca podría decir que es el primogénito. Así que Él llegó a ser el Hijo primogénito, indicando que muchos hijos vendrían. Pues en realidad, estos muchos hijos son el pueblo escogido de Dios, millones de ellos. Todos han sido regenerados en la misma resurrección, en la cual Cristo fue hecho el Hijo de Dios en su humanidad. ¿Me pueden seguir? En esa gran resurrección, la cual es el Dios triuno procesado y consumado, la parte humana de Cristo fue hecha divina para ser hijificada. Al mismo tiempo, todos sus creyentes fueron regenerados ahí. Estos creyentes fueron también todos humanos con la humanidad en su resurrección. Todos estos creyentes, la humanidad de todos estos creyentes ha sido hecha divina a través de la regeneración para ser los muchos hijos de Dios. Así que Cristo es como el primero, llegó a ser el Hijo primogénito de Dios entre los muchos hermanos, ¿verdad? Letra E. Hecho el Hijo primogénito de Dios. Cristo era el Hijo unigénito de Dios, ¿verdad? Antes de su encarnación, porque solo tenía la divinidad y no la humanidad. Número 2. Jesucristo viene a ser el Hijo primogénito de Dios en resurrección. Al ser elevada la humanidad que Dios creó, esa fue elevada por la resurrección, la cual constaba tanto de lo divino como de lo humano. Número 3. Los creyentes regenerados, por tener la humanidad y la divinidad, serán conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Mi tiempo ya se ha acabado. Así que tan solo les voy a leer a ustedes la parte de conclusión. Así que la persona del Dios hombre, Jesucristo,
implica la intención que Dios tuvo en su evangelio, a saber, Él, como el único Dios, quiere ser un hombre para que el hombre caído que Él redimió pueda ser sus muchos hijos, hechos iguales a Dios en vida y en naturaleza, pero no en deidad. Aquí me detengo, pues no sé cuánto esencia hayan obtenido. Pues seguramente tienen que estudiarlo. ¿Está bien? Ahora les doy la reunión a todos ustedes. Todavía tienen 3/4, ¿verdad? Está bien. Cuando menos 40 minutos. Traten lo mejor de compartir. Espero que estos colaboradores, los cuales son los entrenadores, tomen la delantera para compartir. Para compartir, esto significa no solamente testificar o decir alguna clase de palabra de exhortación, no, pero simplemente profetizar lo que usted ha escuchado esta noche. Profetizar. La misma cosa tiene que hablar. Yo ya lo hablé con mis palabras y usted lo habla con sus palabras. Y luego todos hablamos la misma cosa con diferentes palabras, pero la misma revelación. ¿Está bien? Trátelo mejor.